Premio. Señor mío, Dios Todopoderoso, te damos gracias primeramente, Señor, por tu misericordia, por tu gracia. Y del mismo modo queremos rogarte tu ayuda en esta séptima clase con el tema, Señor, de Casa Iglesia. Santo Espíritu de Dios, por favor, enséñanos, guíanos, asístenos, por favor, para estar atento a la enseñanza, Señor, a través de tu siervo. Ayúdanos, Señor, por favor. Te pedimos tu bendición siempre en el nombre de Jesús. Amén. Uh, Muy bien. Hoy día ya solamente, es presentar uno o dos casos de las iglesias que hacen Casa Iglesia. Hoy día vamos a ver dónde empezó en sí. Y también aquí en el Perú, quizás solamente comentar algunas otras iglesias que están haciendo. De algunas sí tenemos un poco de información, pero de otras no mucho. Pero sí están empezando a hacer Casa Iglesia y sí, gracias a Dios están muy bien. Hasta aquí habíamos hablado ya en la clase 4, la planificación, en la clase 5, concretización o inicio, puesta en marcha ya. Y la clase anterior era el arraigue o echar raíces o poner los fundamentos ya habiendo iniciado. Hoy día vamos a ver entonces análisis de cerca de algunas iglesias. Podemos ver en el tiempo y la cultura cómo a través de cada iglesia se podía establecer o sostener, diríamos, obra del Señor en sí. Y ahí tenemos en la iglesia primitiva el contexto, ¿no? Recuerda la ascensión de Jesús, ahí en Medio Oriente, todo contexto situacional. El Nuevo Testamento nos habla, especialmente las cartas del apóstol Pablo nos muestran todas las iglesias, ¿no? Las cartas escritas por él es a las iglesias en sí. También el apóstol Juan, también en Apocalipsis, escribe a las iglesias y también era de manera puntual a las iglesias que en aquel entonces no es como quizá mucho lo podríamos percibir, que quizá era una mega iglesia o un mega templo con todos en el mismo lugar. No. Eran hogares, lugares, y posteriormente ya se dice que las sinagogas también fueron prestadas posteriormente, como las sinagogas se reunían los sábados, entonces después los cristianos empezaron a usarlas el día domingo, ya a partir del primer siglo, ¿no? Y también hemos visto dentro de lo que hemos leído también el contexto temporal en China, la prohibición del cristianismo por parte de Mao Zedong y después con el nuevo gobierno o el nuevo líder que se podía abrir y cómo la iglesia había crecido de manera exponencial. Y lo sigue haciendo. Yo estaba leyendo en estos días algunos artículos a través del internet. Y sí, sigue creciendo la iglesia, y especialmente, la iglesia que es oficial, la iglesia cristiana oficial, diríamos no mucho, el gobierno la controla, pero extraoficialmente sí, hay mucho crecimiento de la iglesia en China hasta el día de hoy. Y luego podemos ver ya en el contexto, diríamos pronto nosotros, aquí la iglesia de Seúl en Houston, que es desde donde nosotros hemos aprendido y hemos iniciado, hemos recibido la capacitación y hemos iniciado, ¿no? Esta iglesia en el año 1995 empezó a trabajar con este sistema. Era una congregación relativamente pequeña, sin embargo, para 1999 ya estaba creciendo de manera, diríamos, rápido. En inicio ellos no pensaban en todo el impacto que iban a tener, ¿no? Pero después
recién después del año 2000, 2005, ellos podían tener conciencia que sí, ya su iglesia era, diríamos, era un referente y también tuvo mucho influencia en muchas iglesias en Estados Unidos y también en Asia. Mm. Y luego vamos a ver la iglesia San Juan, que es nuestra iglesia que ya ustedes conocen y hemos hablado un poco también, ¿no? Desde el año 2004, ahí vamos a poder ver algunas fotos quizá y cómo ha desarrollado hasta este tiempo. Nosotros empezamos casi iglesia el año 2009 y hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, en ese orden vamos a ir viendo, ¿ya? Esta es la iglesia de Houston, ¿ya? Ahí está la dirección. También ellos tienen una página web en coreano e inglés. Los que hablan inglés les será más fácil. Ahí está toda la historia, el proceso. Y hay una particularidad también ellos que tienen una iglesia para solamente coreanos, ¿no? Que viven en Estados Unidos y al costado tienen una iglesia en inglés, no en coreano, sino solamente en inglés para los descendientes de los migrantes. Hay muchos matrimonios mixtos ahí, o muchos aún quizá desde aquí, desde esta colonia coreana, que sus hijos han nacido en Estados Unidos y no hablan coreano, solamente hablan inglés. Por eso ellos tienen, diríamos, dos iglesias, una de coreanos y una para los que hablan inglés, ¿no? Esta es la iglesia, si ustedes tienen curiosidad o pueden ver, ahí está toda la información, el trabajo, los ministerios que ellos realizan, ¿no? Ahí está en 1993 una foto en la izquierda. Ellos iniciaron con 23 casas iglesias y en el día de hoy hay 130 casas iglesias, ¿ya? Antes de la pandemia ellos llegaron a 150, 160 casas iglesias. Pero en la situación de ellos esto no es muy estable, dado que muchos de los coreanos que residen ahí en Houston, su permanencia es temporal, ¿no? Vienen por estudios, vienen por trabajo, están 5 años, algunos 10 y luego regresan o se mudan, ¿no? Pero sí, antes de la pandemia, ellos llegaban más o menos a 150 casas iglesias, ¿no? Y hoy día tengo algunos amigos allá, yo actualizaba estos datos. En la actualidad hay 130 casas iglesias y una membresía más o menos de 850 miembros. Solamente de la parte de la congregación de coreanos, de la parte de la congregación de los de habla inglesa, de inglés no he solicitado datos, ¿no? Hay algunos datos antiguos, pero casi el número es similar también, ¿no? Antes yo he visitado, como las dos iglesias están ahí juntas, he visitado las dos, ¿no? Para conocer, saber cómo trabajan al costado también, ¿no? Entonces, incluyendo los de habla inglesa, casi duplica entonces la membresía. La reunión es igual como le hemos dicho, ellos, el mismo sistema, mismos estudios que nosotros hacemos y la reunión igual compartiendo en familias ahí y también compartiendo la palabra, ¿no? Ahí también en la casa. Y esa es parte de su página web, no estaba en coreano, no podía, y cada parte de ellos es una casa iglesia de los que ellos tienen, no podía poner todo, solamente tomé una captura para poder mostrar a ustedes. Entonces, es una gran, diríamos, un gran ministerio. En este mapa están los lugares en el mundo donde ellos están trabajando con este ministerio de casa iglesia. Podemos ver, casi están en todos los continentes, ¿no?
casi están en todos los continentes. Yo más o menos contaba algo de 45 o 50 países, donde ya está establecido el ministerio de casa iglesia. No es que están estableciéndose, sino que ya está establecido. Y entonces, son en todos esos lugares. Ahora podemos ver también, ¿no? En la parte de África y también Asia, Corea, Japón, en muchos lugares ya se está estableciendo este ministerio. Canadá, Estados Unidos, Australia. Entonces ahí podemos tener, ¿no? ¿Cuánta influencia tiene esta iglesia desde Houston? Si nosotros nos ponemos a pensar, una iglesia podrá tener tanta influencia para establecer el ministerio en casi todo el mundo. ¿La capacidad humana o de los pastores es tan grande, o será que es la mano de Dios? Yo pienso que sí, es el obrar de Dios. En nuestra experiencia, con humildad lo digo, trabajando de esa manera podemos ver el obrar maravilloso de Dios en muchas áreas, ¿no? Entonces, aquí nada más pongámonos a pensar, ¿no? En cómo diríamos, está tan disperso este sistema. De ahí la idea o la intención de universalizar estos términos. ¿Se acuerdan de moksha, de mokshan, monio? Esos términos, ¿no? Porque como ya se ha vuelto casi global, diríamos, este ministerio de casa iglesia, entonces a cualquier otro lugar que vayamos podamos, al escuchar quizá en alguna conversación o saber dónde están. En esta página web de la iglesia de Houston, ellos tienen un ingreso donde sí hay que ser miembro oficial y pagar una membresía anual, y ahí tienes acceso a todo el trabajo, diríamos, un poco más interno de la iglesia de Houston, y también de muchas otras iglesias que ya están afiliadas en otros lugares del mundo. ¿No? Entonces, 360 se llama, la ventana 360, sí, han puesto para esta página, pero no podemos, nosotros no tenemos ingreso porque no pagamos esa membresía, no sé exactamente cuánto es, ¿no? Y es inglés, nosotros hemos pedido que trabaje en español, será para nosotros más fácil y también más provechoso de poder ver, y también de poder recibir quizá muchos recursos. La mayoría del recurso del sistema de casa iglesia está escrito en coreano y en inglés, no en español. En español, algunos materiales que nosotros hemos traducido, sí, lo hemos traducido en México y aquí en Perú, algunos sí, en Argentina, ¿no? Y entonces, pero más no. Entonces ahí podemos ver la influencia, diríamos, de la iglesia de Houston extendida, diríamos, por todo el mundo, ¿ya? Y luego tenemos, aquí una página donde están los grupos de misión. Ellos cada año salen de misión más o menos entre 30 y 60 grupos de misión cada año, ¿no? Entonces, hay una fecha establecida para ellos cuando anuncian para la misión. Como es una iglesia grande, por ejemplo, anuncian, ¿no? La inscripción para la misión. Por ejemplo, en septiembre de cada año, para el año siguiente, para el septiembre del año, por decir, en septiembre del año 2025, por decir, el día 15 hasta el 20 de septiembre es la inscripción para que los miembros se inscriban en los diferentes grupos de misión que van por el mundo, más o menos 30, 60 grupos, ¿no? A Centroamérica, lo más cerca, sí, hay varios lugares que van en Centroamérica, pero también van a Asia, África y Latinoamérica ahora, ¿no? Entonces, ese día la iglesia, ellos tienen la inscripción
pero por gracia de Dios el grupo que viene a Perú es el más grande. Y siempre tienen ellos, diríamos, si abren la inscripción en un día y ese día para Perú se llenó entre 50 o 60 hermanos que se inscriben, ¿no? Hemos sido muy bendecidos nosotros. Una de sus fotos aquí en el lado derecho, en la parte baja del lado derecho, esa foto es en nuestra iglesia del año pasado. Y eso es una gran bendición también para nosotros y también para ellos. La misión, por eso, no solamente lo hace, diríamos, un grupo reducido, sino cada casa iglesia hace la misión, ¿no? Abierto para su casa iglesia, para miembros de otras casas iglesias. Por eso, cuando vienen a Perú, vienen de diferentes casas iglesias, pero un solo grupo vienen al mismo tiempo, ¿no? Entonces, imagínense una iglesia con 30 o 60 grupos de misión en un año, misión de corto tiempo, en 10 días, 15 días en un año. ¿Cuántos de los miembros irán de misión? Imagínense, si usted le pone en 40 grupos a 10 miembros por grupo de misión, ¿cuántos miembros van de misión? En caso de Perú vienen 40 o 50, pero no sé, en otros lugares van 10, van 20. Creo que más o menos la mitad de la iglesia, creo, hará misión. Creo, según yo puedo calcular, pero quizá sea más, ¿no? Y ellos durante un año preparan la misión, ¿no? Empiezan a reunir sus fondos, a orar, especialmente una vez a la semana se reúnen sin falta para orar, para reunir sus fondos, preparar todo para el año siguiente, un año de preparación. Eso es algo muy, diríamos, de asombrar. Hay mucho testimonio por esto, ¿no? Por este liderazgo. Y a diferencia nuestra, o sea, de nosotros, ellos sí, cuando van de misión, por ejemplo, van los miembros de su casa iglesia y a veces alguien que no es creyente, por ejemplo, ¿no? Esposo de alguna de las hermanas o esposa de alguno de los hermanos, también si es que quiere venir a la misión lo incluyen, ¿no? Lo incluyen. Y para nosotros no es así, ¿no? Porque nuestro pensamiento es, yo también era las personas, si un no creyente quiere ir de misión con nosotros, solamente quiere ir a pasear, no lo podemos recibir, así pensamos, yo también personalmente pienso, ¿no? Pero a través del testimonio, por ejemplo, una vez cuando vino un grupo de misión, yo no sabía, en el día miércoles estábamos teniendo culto en la iglesia, ¿no? Entonces hay un tiempo donde ellos presentan su testimonio y también alguna alabanza, alguna coreografía, algún especial de ellos. Como la iglesia estaba llena, yo siempre me pongo a veces atrás para guardar el orden ahí de los niños que no hagan mucho desorden. Y de pronto uno del grupo de misión vino, se salió afuera y ahí está el mercado al frente, se sentó en la vereda y lloraba desconsoladamente. Lloraba, ¿no? Entonces yo me senté, nada más no le dije nada, tampoco podía comunicarme mucho, y lloraba, lloraba y lloraba. Y él después dio su testimonio, ese día el Señor tocó su corazón, ese día él recibió a Cristo. Antes ha ido una o dos veces a Houston a la iglesia, su esposa y su hijo sí iban, pero él no. Entonces, cuando hubo esta misión para Perú, alguien lo invitó, vamos. Entonces él dijo, ¿qué voy a hacer? Yo no participo, ¿qué puedo hacer? No, vamos nada más. Y entonces, dentro del grupo de misión, como él lo escribieron, su esposa creo lo escribió, su ministerio para la misión fue ser fotógrafo nada más. Trajeron, diríamos, un fotógrafo incrédulo y se regresaron con un fotógrafo creyente, porque él aquí en Perú, él recibió a Cristo.
de ver el testimonio, de ver, ¿no?, todo el ministerio realizando. Entonces, por ejemplo, esa es una particularidad, diríamos, de la iglesia, que cuando hay un tiempo de misión, pueden recibir a alguien que no es creyente, es esposo de alguno de los creyentes, alguien por quien sí han estado orando y lo incluyen. Y al venir o al ir a la misión, Dios toca su corazón y después, o durante la misión o regresando, ellos ya entregan su vida a Cristo. Hay mucho testimonio al respecto, ¿ya? Entonces, por decir, esa es una particularidad que para nosotros era nueva, para mí también. Yo muchas veces, ¿cómo puedo llevar a un creyente, a un no creyente en un grupo de misión? ¿Me va a hacer desorden? ¿Va a ir de paseo? ¿Va de tour? No sé, pero no, no. Sin embargo, mirando todos los testimonios que hay, sí, es diferente y de mucha bendición, ¿no? Bien, ese es sobre Houston. Aquí tenemos una iglesia en Bolivia, una iglesia presbiteriana en Bolivia. Ellos el año 2013 vinieron a un seminario de casa iglesia. Aquí a Perú vino el pastor, que es un pastor coreano que está ahí en el lado izquierdo. Vino aquí a Perú para escuchar, vino con dos pastores para escuchar sobre el ministerio de casa iglesia en español. Él sí lo ha escuchado en Houston, pero él no podía darlo en Bolivia. Entonces vino esa fecha. También después, en el año 2023, ya en Bolivia se celebró este seminario de casa iglesia. Bueno, ellos le pusieron Congreso de Casa Iglesia. Y ahí fuimos también nosotros dos y dos pastores más de acá, peruanos, para este seminario ahí en Bolivia. También esta iglesia en Bolivia, desde que empezó a trabajar con este sistema, el sistema ha sido de mucha influencia para las iglesias, especialmente de Santa Cruz, y de mucha influencia y de mucha bendición para la congregación en sí misma, pero muchas otras congregaciones. A tal punto que ahora también ya ellos también están dando este seminario de casa iglesia en Brasil. Este año lo han dado en noviembre. Entonces, Dios está obrando a través diríamos, de cada iglesia. Por decir, en el caso nuestro, nosotros incluimos a Bolivia, y ahí vinieron en una conferencia para pastores laicos, vinieron 10 pastores laicos. Aquí a Perú, estuvieron aquí, en el caso de ellos fue 3 días, pero se quedaron 5. Entonces, ahí ellos podían aprender de nosotros y ahora ellos están siendo, diríamos, de enseñanza para muchos otros más ahí en Bolivia. Entonces, también tenemos ahí, diríamos, ese ministerio que se está desarrollando mucho. Sí, me gustaría a mí visitar de repente pronto porque este ministerio en Bolivia está creciendo más, diríamos, que en Perú, pero no sabemos, ¿no?, a qué se debe. Pienso yo, tiene que ver mucho el liderazgo, la oración, ¿no? Más que todo del pastor de la iglesia para poder agir, ¿no? Y aquí ya tenemos, por ser esta casa iglesia es en Chiclayo. En Chiclayo hay un misionero que recibió el seminario en pandemia, recibió a través de Zoom, recibió el seminario de Casa Iglesia, le pareció muy interesante. Entonces al año siguiente él vino con algunos líderes de su Casa Iglesia, de su congregación, y después de que ellos ya escucharon, podían entender ellos en español mucho mejor que el misionero. El misionero, él no habla muy bien español, ¿no? Ahora también entonces en Chiclayo y en Chiclayo. Y aquí tenemos un seminario de Casa Iglesia en Ecuador, ¿no? También de Ecuador vino dos pastores, ¿no?
dos pastores, y también nosotros, después de que han venido estos dos pastores, fuimos como para muchas personas recibir, por ejemplo, este seminario de Casa Iglesia, para todos los líderes o la congregación le es difícil, porque primero tiene que aprenderlo el pastor, ¿no? Y luego tienen que aprenderlo los líderes, y luego hay que comunicarlo a toda la congregación, ¿no? Entonces requiere bastante tiempo. Entonces ellos nos pidieron si podíamos dar esta conferencia, ¿no? Para la congregación, los líderes ahí en el Ecuador, y sí. Y entonces nosotros fuimos a Ecuador, ¿no? Ahora en Ecuador también están haciendo, pero aquí tenemos ya este ministerio, aquí una iglesia, ministerio, en esta iglesia aquí ya en Lima. Pueden ver, yo he puesto ahí Fuente Inagotable, se llama la congregación, es de San Juan del Lurigancho, pero tiene dos iglesias, una que está en el Callao y otra en San Juan del Lurigancho. En ambas están estableciendo este trabajo. Y ahí tienen también, si ustedes entran con el nombre de la congregación, pueden encontrar varios, diríamos, lugares donde puedan ver cómo están también realizando ellos el trabajo. Y es la particularidad de esta iglesia es que su pastor ha venido 5 veces, ha asistido al seminario de Casa Iglesia. Yo en algún momento les comenté, venía una vez y al año siguiente preguntaban, ¿no? Pastor, ¿puedo ir? ¿Me reciben? Sí, puede venir. Ya pasaron 2 años porque el seminario es una vez por año. Y nosotros también esperan, ¿cuándo pastor empezará? ¿No? Vinieron también sus líderes y pasó otro año, otra vez vino él. Entonces, alguna vez le pregunté, ¿no? ¿Por qué no se animan? No, es que quiero aprender bien para hacerlo bien. Quiero yo primero entenderlo bien para hacerlo bien. Entonces ellos también ya empezaron en San Juan de Lurigancho el año pasado y luego en el Callao, ¿no? Ahí tienen algunas fotos. Él es el pastor aquí que está de la izquierda a derecha, que está con casaca azul, el pastor Raúl Caro ahí en Fuente Inagotable, quien también está trabajando con este sistema, y todos ellos pueden dar testimonio de cuánta bendición es trabajar así. Es bendición para los pastores porque los pastores no nos cargamos tanto con los ministerios que hay que desarrollar en la iglesia. Por eso es mucha bendición para los pastores poder delegar el trabajo de la iglesia, y verdaderamente uno puede disfrutar ser pastor en una congregación, de verdad. Uno disfruta cuidando a los pastores laicos y ver cómo ellos trabajan, sirven, ver cómo Dios obra la vida de más hermanos, y así podemos, diríamos, alcanzar a muchos otros más, ¿no? Entonces, sí, es una de la iglesia aquí en San Juan de los Lurigancho que viene trabajando de esta manera, ¿no? Aquí tenemos a ellos también. Fuente Inagotable se llama, en otro lugar, que otras casas iglesias reunidos. Y también en San Juan del Lurigancho nosotros hemos dado esta conferencia. En San Juan del Lurigancho hay una confraternidad de pastores que se llama CIPEDIL. Casi reúne como algo de 200, 300 pastores. La mayoría son de las iglesias libres. Eso es interdenominacional. Todos ellos son pastores recibiendo este seminario de Casa Iglesia. El año pasado nosotros dimos 3 días allá, 3 días para ellos, porque de una u otra manera también estamos compartiendo la misma visión con otras iglesias. Desde este grupo de pastores, el presidente, alguno de ustedes quizá lo conozca, se llama Javier Pérez. Alguna vez cuando el pastor Alejandro
era presidente de nuestro presbiterio aquí en Lima. Lo invitaron una vez para dar un taller sobre crecimiento de la iglesia. Y esa vez yo me reí porque él ya había venido a nuestra congregación, ya tenía mucho interés. Antes ha sido de la Alianza Cristiana y Misionera y de la parte de San Juan del Lurigancho, entonces tiene la experiencia de estos grupos pequeños. En el tiempo de él, la iglesia donde ellos estaban creció un montón. Entonces, de eso Pastor Alejandro también viene de la Alianza y lo conocía y lo invitó. Y casualidades de la vida, nos pidieron el templo de San Juan para que se dé diríamos, este seminario de crecimiento de la iglesia. Y lo traen a San Juan y me encuentra a mí, pero él ya ha venido antes. Solamente nos miramos y nos reímos porque él está viniendo a aprender a San Juan, pero la denominación lo escoge a él como un expositor del crecimiento de la iglesia, ¿no? Entonces, él ahora está trabajando con Casa Iglesia y él es, diríamos, un referente con mucha influencia en San Juan del Lurigancho, porque él en su testimonio, en palabras sencillas, dijo, ¿no? La Iglesia, Alianza Cristiana Misionera, creció mucho a través de los grupos celulares o del grupo familiar, como ellos le llaman, pero había un elemento que le faltaba y él podía identificar ese elemento, justamente es el que se da en este ministerio de Casa Iglesia. Por eso cuando él vino, él quedó impactado y sí, vino a la otra vez, vino con su familia y luego él está ahora trabajando también, ¿no? Como él es ahora, se religió presidente, nosotros tenemos, diríamos ahí, buena comunicación y estamos mensualmente reuniéndonos con más o menos a veces 30 pastores que ya han asistido al seminario de Casa Iglesia una vez al mes para compartir el ministerio, las dificultades en algunos que están realizando, empezando y otros recién preparándose, ¿no? Sí, es un poquito particular este grupo, tiene mucho deseo de aprender, pero también tiene, diríamos, la particularidad de hacer muy rápido una cosa, 1 o 2 años y no hay resultado y ya cambian, ¿no? Y esa es, diríamos, su particularidad de ellos, pero como ustedes ya habrán aprendido, el Ministerio de Casa Iglesia requiere tiempo. Para ver resultados también requiere tiempo de preparación, ¿no? Por eso, aunque son varios los que han venido, son pocos los que están, algunos ya preparándose, algunos ya realizando el ministerio de Casa Iglesia. Es una iglesia grande ahí en San Juan del Lurigancho, por Huáscar se llama el lugar, que ellos también ya están empezando a realizar, ¿no? El trabajo de las casas. Y eso es, diríamos, algunas de las iglesias que están realizando. Hay algunas otras que también lo están haciendo. Sin embargo, no hemos podido todavía tener, diríamos, información más cercana, pero ahí en San Juan del Lurigancho habrán más o menos 10 iglesias que están empezando a trabajar. El problema es esto, que algunos empiezan a trabajar, pero no, diríamos, no de forma 100% con el ministerio, o sea, como lo enseñamos, sino algunos están empezando a trabajar. Por ejemplo, hay otra iglesia que no está aquí, su congregación es grande, pero, por ejemplo, han empezado a trabajar con 5 casas e iglesias para ver el resultado. Ya llevan 1 año, están dando el estudio bíblico. Nos reunimos con el pastor una vez al mes ¿no? para compartir y sí, está yendo muy bien, pero ellos quieren ver
todavía cómo se desarrolla más para poder, diríamos, hacerlo con toda la congregación. Entonces, de esa manera se están haciendo algunos y otros están haciendo, aunque nosotros les enseñamos, o sea, desde el sistema de casa-iglesia, que sí me sirve y lo adhiero al programa o al plan que ya vengo trabajando. Lo hacen así, aunque uno les dice que así no funcionará, pero cada uno hace, ¿verdad? Entonces, son varias otras iglesias que aunque lo están haciendo, no podemos considerar que están desarrollando como debería ser este ministerio, ¿no? Requiere de tiempo poder llegar a que ellos lleguen a la total convicción o al total entendimiento del trabajo o el sistema de casa-iglesia, ¿no? Lo cual nosotros tampoco forzamos, sino en el Señor tenemos que esperar. No era también nuestra intención poder compartir este ministerio con otras iglesias, era solamente el querer hacer la obra del Señor en nuestra congregación. Pero con el tiempo Dios mismo ha ido moviendo para que nosotros también podamos compartir esta visión con otras congregaciones. Hemos invitado a nuestra denominación, pero no han tenido acogida, entonces estamos como cuando Jesús vino para los judíos y no lo recibieron y tenían que ir a los gentiles igual. Ahora vamos a hablar un poquito de nuestra iglesia. Esa es la foto, diríamos, para nosotros insigne de mucho significado. Eso es el 29 de agosto del año 2004. Nosotros llegamos a la iglesia de San Juan en febrero de 2004. En enero llegamos a Perú, en febrero, marzo, sí. Entonces, esa es la congregación de San Juan en el año 2004. La iglesia aquí en San Juan empezó en el año 1998 por un misionero coreano, aquí en la casa del hermano Justiniano. Algunos de ustedes lo conocen, está aquí atrás, con gorrito está aquí atrás, un gorrito en medio, casi no aparece. Y el año 2003-2004 la iglesia tuvo un problema de separación, tuvo un problema de liderazgo y quedó, diríamos, en cero. Nosotros empezamos en marzo-abril del año 2004 y entonces no teníamos miembros adultos, eran 2, 3 familias, 4 familias. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que empezar a trabajar con los niños y yo empecé a ir al seminario el año 2004 en marzo. Entonces, abril, mayo, en junio planificamos un paseo, ¿no? 29 de agosto, era feriado. Creo que se celebra San Pedro y luego el día siguiente el día de la policía, creo. Y imagínense, ustedes tendrán la experiencia en el tiempo de paseo cuando se convoca para ir a la iglesia de paseo. Ese día vienen pues el niño que viene a la escuela dominical, sus primos, su tía, diríamos casi 3 veces más o 4 veces más de lo que realmente es la membresía. Y esa era nuestra membresía el año 2004. La mayoría son niños y no había más. Así empezó nuestro ministerio. Y como yo les compartí en algún momento, nosotros hicimos encuentro con Dios. Este encuentro con Dios tuvo mucha acogida en ese tiempo. Era bastante intenso, se tenía que orar bastante. Muchos hermanos sí podían reconciliarse con el Señor, podían restaurar sus hogares, ser tocados, pero no podían permanecer en el tiempo. ¿Entienden? No podían permanecer. Esa era nuestra dificultad. También como la iglesia no tenía liderazgo para hacer más seguimiento o cuidado,
Entonces, no podíamos retener, diríamos, a los hermanos que iban al retiro para que sigan congregando. También hacíamos campaña evangelística, prestábamos muy seguido el local comunal, y en parte era muy bueno, en sí, venía regular gente, pero igual, la mayoría eran creyentes, ya lo expliqué, y no quedaban, ¿ya? Ahí tenemos ya, cuando nosotros empezamos Casa Iglesia, el año 2009, ¿no? El año 2009 ya son estas fotos. No he querido reunir en orden todo. Si tienen alguna curiosidad, casi la mayoría de nuestras actividades o lo que hacemos nosotros está en el Facebook con Iglesia Presbiteriana San Juan, pueden encontrarla. Solamente estoy poniendo algo puntual aquí respecto del inicio de nuestro ministerio de Casa Iglesia. Es el año 2009. En el lado izquierdo, sí, es el año 2009, la congregación. Ahí estamos todos. En la foto de arriba, 2006, perdón. Y abajo ya, pero ustedes sabrán algunas caras que conozcan, aunque no están ahí. Aunque ahora ahí están muy pequeños. Y también al lado derecho apoyamos a Monte Los Olivos en alguna EBDB. Nos pidieron apoyo para realizar la EBDB y los miembros acá son muy motivados para el servicio. Si ellos quieren, se les da la oportunidad, tienen mucha disposición. Mi padre, pastor Timoteo, quedó sorprendido cuando pidió apoyo para la EBDB y fueron todos los que estaban ahí, ¿no? Entonces, todo ese servicio, como ustedes ven, desde el más pequeño, ¿no? Y desde los más chiquitos, toda esa preparación lleva a que dentro de la iglesia, diríamos, se vuelva, diríamos, esta cultura, vaya arraigándose, donde desde los más pequeños hasta los más adultos tienen un lugar para servir. Todo está de ver de sus capacidades o talentos y saber guiarlos para que ellos hagan. Y cuando se les da responsabilidad, ellos se sienten felices de servir al Señor, ¿no? Se sienten felices. Y también, sin saberlo, en el tiempo de la pandemia, podíamos hacer todos los servicios a través de Zoom, como ustedes habrán tenido la experiencia. Igual hicimos la escuela dominical por Zoom, el Día del Niño. Sí, déjenme decirlo, yo creo que los peruanos son muy talentosos, tienen mucha capacidad, ¿entienden?, para desarrollar ellos, ¿no? Fue un tiempo de mucha bendición, ese tiempo de poder ver el hogar de toda la iglesia. En los primeros días yo grababa, en mi casa grababa, ¿cómo se llama?, la prédica, y luego un hermano que era taxista, que tenía permiso para salir, venía y la llevaba en la iglesia. Dos hermanos que vivían cerca de la iglesia venían para editar todo. Y luego ellos mismos estaban haciendo toda la obra, ningún servicio se paralizó. Sí, yo les comenté en ese tiempo de pandemia, para nosotros en la membresía de adultos, perdimos a una hermana porque partió la presencia del Señor, mas no así de haberse alejado a alguien de la iglesia. Y sí, en los niños nos hemos visto afectados, ya eso yo les comenté. Pero podíamos ver obrar a la iglesia, ¿no? Especialmente la Casa Iglesia tiene esa particularidad, como tiene liderazgo un grupo pequeño, eso no hay que le impida, por decir, reunirse. Porque, por ejemplo, como congregación, ¿no?, en el tiempo de pandemia, como congregación están prohibidas las reuniones masivas de gente.
pero no podían prohibir que tú estés 4 o 6 hermanos en una casa, era tu hogar. Entonces, ellos igual se siguieron reuniendo, ayudando, sirviéndose uno a otro en las necesidades que surgieron en aquel tiempo. Hay muchos testimonios sobre ello. Y también nuestros hermanos aprendieron a hacer misión desde los hermanos de Houston que vinieron. Entonces, cuando hacemos misión también diríamos, hay muchos voluntarios para la misión. No hay manera de cómo hacer un filtro para que no vayan muchos. Yo les comenté a ustedes, hablando así, ¿no? De manera humana, ¿qué hago con tantas personas en la misión, ¿no? Entonces, para nosotros es estricto. Por ejemplo, antes de hacer la misión, vamos a orar 40 días y con lista. Y el que falta a la oración no va a la misión. Ese era mi filtro. Mi filtro que me falló, porque de esa manera yo quería dejar a los niños de 5, 6, 7, 8 años que no van a venir a orar. De esa manera yo quería dejarlos. Pero yo tenía que arrepentirme delante de Dios, porque los más pequeñitos, cuando vienen a la oración en la noche, llenan todo el altar adelante, ellos ahí de rodillas, cosa que los adultos no lo hacemos de ponernos de rodillas porque nos duele. Pero desde los más pequeñitos ahí de rodillas, aguantándose 40 minutos de oración, y no hay manera, entonces todos están dispuestos a trabajar, colaborar. Hemos ido a Sicuani, también un grupo de hermanos ha ido a Ecuador, ¿no? Para capacitar a los maestros de escuela dominical, también hacer EBDB, y la misionera de nuestra iglesia también dar el seminario de casa iglesia. No hay acá también un grupo de pastores laicos, fue a Panamá, pero acá no está, ¿no? Entonces hemos ido a Panamá, y a Panamá hemos ido hace 2 años, y también, Dios mediante, el 23 de febrero del 2026 ya hay 13 hermanos que están ya con su pasaje para ir a Panamá una semana. Y aquí están las fotos de algunas de las casas iglesias, ¿no? Entonces pueden ver, ahora hay 19 casas iglesias, y todos tienen ese sentir de familia. Esa es una particularidad. La iglesia, no solamente su casa iglesia, sino toda la casa iglesia se siente como una familia. Ya, entonces en la actualidad eso es, diremos, nuestra iglesia, las diferentes casas iglesia. Hay una casa iglesia aquí en medio que está en San Juan del Lurigancho, casa iglesia Huánuco se llama. Ellos son numerosos, no pueden multiplicarse porque yo les comenté, no hay un pastor laico que pueda multiplicar. Posiblemente ya este año 2026 se multiplique porque ya se está discipulando un pastor laico, y falta nada más que su esposa lleve los estudios, al menos 2 estudios bíblicos, y esperamos que este año se multiplique, ¿no? Podemos ver, ¿no? Ahí está, Ayacucho, Arequipa, y luego aquí está algún seminario, el 6º seminario de casa iglesia, que fue hace 2 años, este año fue el 7º y el año siguiente es el 8º. En la parte de arriba algunos pastores, y en la parte de acá abajo, seminario de casa iglesia para líderes laicos. Esto es de 3 días, ¿no? El segundo, no sé si aquí están los hermanos de Caraballo, no sé si estarán aquí o se reconocen. Los hermanos que vinieron también, ¿no? Ya, entonces podemos ver ahí, esta es la reunión de los pastores cuando vienen al seminario de casa iglesia. Puedan compartir también ellos en diferentes grupos. Bueno, encontré esta foto de uno de los cultos de nuestra iglesia durante este año. Nosotros tenemos 2 cultos. En un culto no nos es fácil poder estar todos.
Entonces, en los cultos, porque tenemos una asistencia cada domingo de adultos, de 100 a 110 adultos, ¿no? A veces 100, a veces 90. Nuestro templo queda un poco chico para ser uno solo, ¿no? Entonces, tenemos dos cultos, uno a las 7:30 y otro a las 11:30, ¿no? 7:30, y luego a las 9:30 la escuela dominical con niños, y a las 11:30 con adultos, y a las 3 de la tarde con adolescentes. Ya, entonces, en conclusión, ¿no? Porque esta primera hora es solamente presentar esto, que ya esto he presentado en la tercera clase, pero de manera, diríamos, ampliada. A través del sistema de casa-iglesia, la iglesia se revitaliza respecto al servicio, a la oración, la misión, ¿no? Todos los ministerios, también el ministerio de adolescentes, es activo. No hay, diríamos, esta división marcada entre los jóvenes y los adultos de la iglesia. Porque, por ejemplo, en las casas iglesias que van los adultos, si ella tiene un hijo adolescente o niño, como van con familia, los llevan, ¿no? Entonces se conocen ahí con los adultos. Luego los adolescentes, ya cuando cumplen 18 años, cuando ya tienen su DNI, ya ellos también van a la casa iglesia de jóvenes. Entonces, toda iglesia se relaciona, no hay este grupo, ¿no? Que los jóvenes digan es aburrido estar con los adultos, o los adultos se aburran. No, no, con los jóvenes no. Es muy, muy unida toda la congregación, hay mucho compañerismo entre todos ellos y mucha disposición para servir y adorar al Señor, ¿no? Es una gran bendición poder trabajar de esta manera, bendición que nosotros estamos compartiendo a los demás, ¿no? Dentro de nuestra denominación han asistido al seminario de Casa Iglesia, Pastor Melgarejo de Piura, Pastor Luis Castro de Monte Sinaí, ¿no? Y luego Pastor de Monte Los Olivos, Erix, y Pastor Antonio. Pastor Antonio está trabajando este sistema de Casa Iglesia con los adolescentes, con los jóvenes, ellos están trabajando, ¿no? Tiene mucho entusiasmo, pero requiere especialmente la convicción del pastor principal, en este caso Pastor Luis Madrid, ¿no? No ha venido, tiene ganas de venir. Para muchos les dificulta que el seminario de Casa Iglesia para los pastores es casi toda la semana, ¿no? Entonces, por su trabajo, algunos no pueden hacerlo. Es de martes a domingo, entonces esa es alguna de las mayores dificultades, ¿no? Y luego los que han venido, también Pastor Erix en Monte de los Olivos, empezó con los adolescentes, ¿no? Estuvo bien el año pasado, diríamos un semestre, pero luego tuvieron algunas actividades y dejó de reunirse, quiere retomar. Él también está convencido que es de mucha bendición trabajar de esta manera. Pastor Antonio también, ¿no? Entonces, ellos son los que, diríamos, de nuestra denominación han venido. Y siempre nuestra invitación ha sido amplia para todos los pastores de nuestra denominación. Esperamos que algún día vengan. En algún momento, cuando se estuvo suspendiendo la pandemia, fue un acuerdo en nuestra Asamblea General que todos los pastores vengan al seminario de Casa Iglesia. Y sí, los separaron, no queremos que vengan de otra, ya nosotros, ya está bien. El problema fue que ahí vino la tercera ola del COVID y ya no pudieron venir porque no pudimos realizarlo. Pero bueno, en fin, eso es obra del Señor, Dios tiene sus tiempos, y hasta aquí es todo lo que yo pueda compartir con ustedes sobre este trabajo de Casa Iglesia y esta clase. Aquí terminamos nosotros, yo he calculado mi tiempo, y ahora tengamos la segunda hora para responder algunas de sus inquietudes respecto del trabajo. Trabajo que, por cierto, hasta ahora solamente un hermano me envió, William me envió. Sí, está haciendo un buen trabajo.
no sé si él tiene el corazón de quizá mostrarles o compartirles cómo lo pueden hacer ustedes. Sé que para muchos de ustedes tienen, pero ya tienen que haber desarrollado, tuvieron que haberme mandado desde la cuarta semana, la quinta y la sexta, su plan, ¿no? Por eso yo les di ese plan de implementación del sistema de casa-iglesia. Porque, ¿en qué consiste su trabajo final? En la clase 8 ustedes tienen que presentar su plan completo y lo van a exponer aquí en clase, cada uno, ¿entienden? Cada uno va a exponer como, bueno, si sería su tesis de graduación, o si no lo quieren tomar de esa forma, como si ustedes lo estuvieran exponiendo a una audiencia o a la congregación con el propósito de convencerles respecto a este sistema de trabajo. Como si fuera En nuestro eso, primer trabajo, ¿no, pastor? Disculpe que le sí, interrumpa. sí. Entonces, como si sería su plan. Entonces, ustedes tienen que exponerlo acá. Vamos a tener 10 minutos para cada alumno. Tendrán que hacer sus diapositivas presentando su plan y exponerlo, ¿no? Si algunos alumnos tienen alguna duda o alguna pregunta respecto a lo que está presentando su compañero, lo puede hacer. También yo voy a hacer alguna observación o algún alcance a la exposición de cada uno de ustedes, ¿no? No me envió más que William, entonces yo no he podido orientarles, decirles qué tienen que corregir o qué sí está bien o qué no, pero en eso va a consistir el trabajo final, diríamos, ¿no? Entonces, hasta aquí terminamos nuestra clase, entonces yo dejo este tiempo para algunas preguntas de ustedes. De manera general de todo el curso o de la clase, ¿no? O de la exposición de hoy, ¿ya? Vamos a dejar aquí entonces esto y vamos a tener este tiempo de aclarar algunas dudas o de repente respecto del trabajo que tienen que realizar o la presentación. Ustedes me tienen que enviar a mí su plan de la implantación del sistema de casa-iglesia, ¿no? Si desean, ya les dejo en ese formato que les envié, si alguno lo desea, para yo poder evaluarles o corregirles, ¿no? Pero también ustedes tienen que preparar sus separatas para que ustedes se expongan a través de la clase siguiente, 10 minutos, como si ustedes estuvieran sustentando su tesis de graduación. ¿Ya? Entonces, tienen esta semana, una semana les queda, los que ya tienen avanzado algo y quieren algún alcance o alguna duda, pueden hacerlo, yo les responderé. No les puedo responder, por ejemplo, si me mandan el domingo o me mandan el sábado para el lunes, no les puedo responder. Si lo recibo hasta el viernes les responderé, pero lo siento, el sábado y el domingo para mí es muy ocupado por el trabajo de la iglesia. Entonces, si lo hacen antes, yo podré darles alguna orientación. El trabajo que William está realizando, sí, está bien. Y solamente tienen que establecer los principios y también su apreciación y si es posible extender un poco más ustedes conocen su congregación. Es igual como por decir, para nosotros los pastores, dependiendo del contexto, sabemos qué enseñamos, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, yo muchas veces cuando predico tengo que repetir. ¿Por qué? Porque yo mirando mi audiencia conozco a los hermanos y sé cuándo sí me entendieron y cuándo no. O a veces tengo que ser tan puntual, aunque de decirles hasta lo más mínimo en la aplicación. Entonces, ustedes conocen su congregación, ustedes saben cómo, y dentro de su trabajo tiene que plasmarse, ¿no? Si tienen más ancianos será mayor el tiempo de preparación, ¿no? Ustedes ya conocen qué voy a hacer con, por ejemplo, uno o dos ancianos que siempre piensan de una manera respecto del desarrollo de la iglesia, ¿no? O del crecimiento de la iglesia, de cómo guiar la iglesia.
con quienes sí cuento que podrían ser pastores laicos en un determinado tiempo, cuántos líderes hay. Entonces tienen que en su plan más o menos tener idea de quiénes están, ¿no? Por eso yo también les pedí en el inicio respecto de cómo estaba trabajando su iglesia para poderles orientar, ¿no? Entonces, ahora dejo en sus manos todo lo que ustedes quisieran preguntar ahora, ¿no? Pastor, cuando usted habla de esos dos cultos, en la escuela bíblica y de niños y de adolescentes, ¿todo eso lo hace el domingo o sábado, los niños? ¿No se resulta difícil para eso, para usted, digamos? No, todo es el domingo. ¿Qué teníamos el problema? Por ejemplo, antes trabajábamos el sábado con los jóvenes, no los adolescentes, sino el sábado con los jóvenes, ¿no? Pero el domingo ya no venían al culto, ¿entiendes? Su día de reunión era el sábado, entonces el domingo no venía. Ya aparecían los sabatistas, más bien, ¿no? El domingo no aparecían, entonces el domingo, entonces lo hacemos el domingo, lo hacemos el domingo. Por eso, nuestro culto, por la escuela, nuestro culto era a las 8, por la escuela dominical se adelantó 7:30, ¿no? Hasta las 9 de la mañana. 9:30 hasta las 11, la escuela dominical con los niños, y de 11:30 a 1, el segundo culto con adultos. Y luego de 3 a 5, a veces hasta las 6, el culto con los adolescentes, y también ellos tienen su reunión como casa iglesia. Este año 2026 estamos orando y viendo cómo desde los niños podemos de repente aplicar esto, la reunión que sí hacemos con los adolescentes, que tengan su reunión de casa iglesia también. Estamos viendo, orando para ver, ¿no? Este mes nos queda para planificar todo el trabajo y luego empezar el otro año, ¿no? Entonces, es un poquito ocupado este mes para nosotros. Todo lo hacemos el domingo. Pastor, buenas noches. Sí, Julio. Eh, sí, bueno, disculpe, justo la clase cuarta creo que fue que el día que cuando entregó esa hoja de planificación de implementación de una Sí, casa iglesia, no pude asistir, lo he estado viendo y intentado llenarlo acá. En la parte en la que dice planificación, dice el pastor mismo planea con certeza. O sea, es decir, nosotros vamos a tomar la posición en este caso como si fuéramos los pastores, los que estamos trabajando, los que estamos viendo la problemática. claro, O, porque deberían ver, perdón, después dice resumen de lo que entendió. Eso también me puso a preguntar si era resumen de la clase, o sea, del momento en que usted resumir eso que usted dijo, o claro. plantearlo ya. No, no, una cosa es resumen de la clase y otra cosa es su apreciación, ¿me entiendes? Porque el resumen de la clase es Sí. repetir lo que Ah, se expuso, pero en algo más pequeño, ¿no? Y su apreciación al respecto, ¿no? Entonces, ustedes pueden, por ejemplo, como les digo, ustedes pueden, yo les puse eso como guía, porque para que se les simplifique. Y también les expliqué que mejor es que lo hagan semanal, por eso les di desde la cuarta, hagan semanal para que al final no tengan que hacer un montón, ¿entienden? Por eso les di. Entonces, sí, ustedes hagan como si harían el caso nuestro, en el caso de algunos, ¿no? No son el pastor, pero tienen que entender. No sé cuántos de ustedes están estudiando porque sí, piensan ser pastor o piensan de repente apoyar en la congregación, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, ¿no? Si no es el pastor, entonces, ¿qué tendría que hacer? Ver la forma en cómo el pastor principal venga al seminario de casa iglesia y aprenda. Pero eso sería todo, diríamos, y luego no podría escribir nada en su trabajo porque el pastor no tiene la convicción. No, tienen que hacerlo como si usted sería el pastor y va a planificar este trabajo en la congregación que están, ¿no? Es en su lugar, ¿no? En lugar de él. Sí, no, y que quede claro, no es un, diríamos, no es una enseñanza para que ustedes, sin consentimiento del pastor, lo apliquen en sus iglesias, ¿no? No. Por eso uno de nuestros principios era que antes de que vengan, diríamos, los líderes de una congregación, tiene que venir primero el pastor al seminario, porque podría pasar que vienen los líderes, dicen, qué bonito, así tenemos que trabajar y van a querer hacer en la iglesia y van a causar división en vez de aportar. El pastor no entenderá, ¿no? Por eso era. Ahora, yo estoy dando este seminario aquí, sí, porque antes Pastor Timoteo tenía la preocupación de que algunos hermanos ya se estaban graduando del seminario, ya estaban terminando y algunos tienen el deseo de empezar la iglesia, pero no tienen la herramienta cómo. Como esto es la práctica de la vida de la iglesia, más que lo teórico, es la práctica de cómo vivir la iglesia o de cómo hacer la iglesia. Entonces, por eso ya teníamos que dar esta clase. Entonces, no necesariamente, o sea, esta, esta, esta guía que usted ha presentado no es lo que vamos a presentar el próximo sábado, o sea, como lo que vamos a exponer, pero o sí lo No, podemos hacer aquí. no, o sea, ustedes, la guía es para que ustedes no, ¿cómo podemos decir? Anteriormente yo, en la clase anterior, yo mandé que hagan un ensayo sobre el curso. No, Claro. muchos no, como no asistieron, no pudieron hacerlo, ¿no? Algunos a destiempo quizá, pero los que me presentaron no habían entendido. O no sé, yo pienso que sí saben hacer el ensayo, pero no habían entendido, ¿no? Entonces, no, no vi en los trabajos que me presentaron, no vi ahí plasmado el propósito de la clase, o sea, cómo es el sistema de casa-iglesia, no lo vi, ¿entiende? Entonces, sí, yo mirando eso, entonces, este año voy a dar la clase y a partir de la cuarta clase les voy a dar este esquema para orientarlos en la dirección. Por eso le puse los puntos, ¿no? Para orientarlos. Si al final ustedes me escriben aparte o quieren usar este formato que yo les di, está bien, pero deben ampliarlo un poco más con la apreciación de ustedes, cómo ustedes trabajarían. Lo que yo he enseñado es de manera general, pero cada congregación tiene su particularidad. No todos somos iguales, Sí. ¿no? Entonces, dependiendo del número de la congregación, los miembros, el liderazgo, el lugar, ¿no? Entonces, ahí podamos ver, pueden ustedes contribuir a algo que no se ha dado dependiendo de la congregación o algo más, ¿no? Pero el esquema general está ahí plasmado, ¿no? Entonces, dependerá de ustedes si el mismo trabajo lo presentan para que entiendan los demás compañeros de ustedes o hacen sus diapositivas en el tiempo de presentación. Pero consideren que solamente son 10 minutos, ¿ya? Solo 10 minutos de exposición y 5 minutos de repente aclarar algo o preguntar algo, pero 10 minutos. Ustedes son en la lista, creo que hay mm, algo de 10 son también ustedes, ¿no? Quince son.
Entonces, suficiente para las 3 horas que tenemos. Bien, vamos a tener un break ahora, ¿ya? Y regresamos para aclarar todas las dudas que tengan, ¿ya? Descansamos ahora 15 minutos y luego nos reunimos de nuevo para continuar. ¿Quién llegó después que no ha pasado listo? Dígame su nombre. Julio Cristóbal, pastor. Perdón. Cristóbal. Julio, ¿no? Muy bien. Pastor Alexis Altamirano, pastor. Buenas noches. Alexis. Ya. Pastor, la semana Pastor, pasada, buenas noches. pero entré un poco tarde, pastor. No sé Sí, si me sí. puso asistencia. Sí, sí me anotó, pastor. Buenas noches. Max. Bien. Wilson también. Muy bien, entonces